Efesios capítulo 1, vamos a leer allí en Efesios, el capítulo 1, versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, está hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando ahí dice aquel, si nos fijamos, está con mayúscula. Y ese aquel entonces se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. Y el contexto aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de todas las cosas que el Señor ganó. Y dice, la supereminente grandeza de su poder, refiriéndose a Dios en el versículo 19, para con nosotros los que creemos, los creyentes, los que somos parte de la iglesia, según la operación del poder de su fuerza, el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recordemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual, así como a veces consideramos la iglesia de los Gálatas, a la región de Galacia, que eran iglesias que habían entrado en legalismo. Por otro lado tenemos la iglesia que estaba los Corintios, cuando Pablo le escribe, una iglesia que era un poco carnal. Acá tenemos la iglesia de Éfeso, que era muy espiritual. Pablo, al escribirle a los de Efesios, se va un poco más alto en sus pensamientos al escribirle. Y dice, esta fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, allí se va ya a las regiones espirituales. Luego en el capítulo 6 va a haber algo de estas huestes espirituales de maldad, y sobre todo ello está el Señor Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahí viene el texto. Sometió todas las cosas terrenales, espirituales, en los cielos, bajo los cielos, todo está sometido bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza. Allí destaqué la palabra cabeza porque se está refiriendo al Señor mismo. Sobre todas las cosas, la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahí tenemos entonces una figura de lo que Pablo quiere decir respecto al cuerpo del Señor. Tenemos la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el cuerpo, que es la iglesia. Y aquí podemos decir una cosa. Nos dice la Escritura que la iglesia es como un cuerpo, o la iglesia es figura de un cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él tuvo un cuerpo. Él tenía cansancio, Él comía, Él dormía, tenía un cuerpo semejante a los hombres, pero sin pecado, dice la Escritura. Pero era un cuerpo. Y cuando Él resucita, a través del Espíritu Santo, nos sella a cada uno de nosotros, cosas que también la dice Efesios capítulo 1, el versículo 13, ahí que habla, y el 14, que habla del sello y de las arras, el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, a través de su Santo Espíritu, viene a morar en nosotros, los creyentes, y en el conjunto, en la iglesia de los creyentes. Y también hay una diferencia en la iglesia universal, la iglesia que está alrededor de todo el mundo, una iglesia invisible y universal, y la iglesia local, la iglesia local. Y esa iglesia es la que nosotros conocemos, cada uno de nosotros pertenece a una iglesia local. En una localidad diferente hay diferentes iglesias. Cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo y dice sobre esta declaración, cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, ahí está hablando de la iglesia universal alrededor de todo el mundo y alrededor de todos los años. Desde el siglo I hasta nuestros días, todo eso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero más adelante también vemos que cuando una persona es reprendida, no le hace caso a un hermano, hay que llamar a dos más. Si no le hace caso a ellos, entonces hay que presentarlo a la iglesia. Ahí se está hablando de una iglesia local. Así que podemos entenderlo, la iglesia universal
y la iglesia local, individual, de cada localidad. Por ejemplo, ahora estamos hablando con hermanos de la iglesia que está en Temuco. En Temuco hay un hermano que nos visita también de Estados Unidos. Él está en una iglesia local, allá. Pero cada uno de nosotros pertenece a la iglesia universal de Dios, la cual el Señor ganó por su sangre. Así que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo,